Deuteronomio capítulo 11. El título del mensaje es: Yo sé lo que quiero, pero Dios sabe lo que necesito. Y dice: si obedeces. Parece que todo comienza y termina ahí. Si obedeces puntualmente los mandamientos que te entrego hoy, si amas a Dios y lo sirves con todo tu corazón, entonces yo daré, dice Dios, yo daré la lluvia a su tiempo. En la Biblia, lluvia es bendición, es sinónimo de bendición. Siempre en la palabra de Dios, cuando usted en el Antiguo, en el Nuevo Testamento lea de ríos, de aguas, de lluvia, siempre es bendición. Y el texto nos asegura, porque es palabra de Dios, que la bendición va a venir. Pero quiero rescatar la última expresión. Dice: yo daré la lluvia a su tiempo. ¿A qué tiempo? Al tiempo de Dios. Hay algo que escapa a nuestra prerrogativa y que forma parte de la soberanía de Dios, y es el tiempo en el que Él derramará su bendición sobre nosotros. La bendición va a venir. La bendición sobre tu vida, la bendición sobre tu familia, el gran día de la bendición sobre tu familia, sobre tu vida, la gran oportunidad, el gran momento de Dios, el avivamiento en tu vida, en la iglesia, va a venir. Eso está garantizado. Pero el texto dice: a su tiempo. Es en el tiempo de Dios. Que por supuesto nosotros no sabemos cuándo va a ser ese tiempo. Pero eso no nos excluye de la responsabilidad que tenemos de estar preparados para el día en que Dios decida derramar lluvias de bendición. No es simplemente que, bueno, Dios ha dispuesto a bendecirme y acá estoy esperando. De ninguna manera, porque te voy a probar bíblicamente que aunque en el corazón de Dios está el bendecirte y el bendecirnos, nosotros podemos malograr sus mejores planes. Nosotros podemos cancelar la bendición de Dios para nuestra vida. Dale un poquito más de retorno. Por eso el texto dice: si obedeces. El texto dice que las lluvias llegarían siempre y cuando se cumpliera la condición de que el pueblo obedeciera. De lo contrario, el cielo se cerraría y las bendiciones, las lluvias, no llegarían. Insisto en este punto. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirte individualmente como familia. Dios quiere bendecirnos como iglesia. Pero si no estamos preparados para cuando llega el gran día de la bendición, entonces esa bendición no será tuya, no será nuestra. Debemos estar preparados para cuando lleguen las lluvias, para cuando llegue el gran día, para cuando Dios decida derramar su bendición, abrir los cielos, para cuando llegue ese gran día, debemos estar preparados, porque de lo contrario, la bendición no será nuestra. ¿Te acuerdas a Jesús cuando entró a Nazaret? Dice que ahí no pudo hacer ni siquiera un milagro, ningún milagro, a causa de la incredulidad de la gente. El gran día de Dios para Nazaret había llegado.
Lo que ellos habían estado esperando por siglos, aún habían estado orando por ese gran día. Dios abrió las ventanas de los cielos, derramó el Mesías. El gran día para Nazaret había llegado, pero ellos, por no estar preparados, se perdieron la bendición de Dios. Pastor, usted habla de estar preparados para cuando Dios decida romper los cielos y bendecirme. Sí. ¿A qué se refiere con que tenemos que estar preparados? Pues la Biblia se explica a sí misma. Usted no necesita mirar ningún libro, simplemente necesita ir a la Biblia y ver ahí cuáles son los principios espirituales para la bendición. Usted necesita ver ahí cuáles son los principios espirituales para el avivamiento y para la bendición. La Biblia se explica a sí misma. Dice en Oseas capítulo 10 versículo 2: Aren, trabajen la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor, para que Él venga y haga llover, para que Él haga llover, derramar bendiciones sobre ustedes. Pero fíjese, para que Él venga y haga llover sobre nosotros, es necesario dos condiciones: arar la dura tierra de nuestros corazones y buscar a Dios. Cuando la Biblia habla de arar la dura tierra de nuestros corazones, o como dice la otra versión, preparar el barbecho, está hablando acerca de la purificación, de la santificación, que comienza con la humillación, comienza con el quebrantamiento, sigue con la confesión de pecado y con el abandono del pecado. No solamente confesar, sino abandonar el pecado. Y hasta que eso no suceda, es lógico que Dios detenga la lluvia. Hasta que eso no suceda, es lógico, es previsible que Dios detenga la bendición sobre nuestra vida. Por eso es imprescindible estar preparados. Y la preparación habla de preparar el corazón, de purificarnos, de santificarnos, para que cuando llegue el día de la gran bendición, Dios nos encuentre preparados y nosotros podamos tomar la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Siempre usted tiene que recordar que el pecado impide la bendición de Dios. Por eso dice: aren la dura tierra de vuestros corazones, porque es tiempo de buscar a Dios para que Él venga, o hasta que Él venga, y haga llover sobre ustedes. Para que Él venga y haga llover sobre nosotros es necesario trabajar el corazón, apartarnos, separarnos, purificarnos. El pecado, lo voy a decir 1000 veces, tiene que entrarnos. El pecado es la única cosa que detiene la bendición de Dios para tu vida. El pecado es la única cosa que detiene la comunión de Dios para tu vida y el favor y la bendición de Dios para tu vida. Quita el pecado, la única cosa que te separa de Dios. Quita el pecado y vas a ver cómo los cielos se abren. Vas a ver cómo el cielo derrama su bendición sobre tu vida, sobre tu economía, sobre tu familia. Cómo el cielo se abre y bendiciones de Dios caen a raudales desde el cielo. El pecado es la única cosa que estorba nuestra comunión con Dios. Por eso hay un principio bíblico que es descuidado por muchos cristianos, no valorados por otros. Y es el principio de la separación. Separarnos. Dios nos manda a separarnos. Nos manda a apartarnos de la maldad, del pecado, y luego acercarnos a Dios. Dice el texto bíblico
en Hebreos, leo primero Hebreos capítulo 13, versículo 13. Salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento. Está hablando de separarnos. Pero el texto más claro está en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice, no se asocien. Si le hiciéramos más caso a la palabra. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Y qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré. Habla de la comunión. Habla de la paternidad, porque después dice, yo seré a ustedes como padre y ustedes serán como hijos. Pero quiero que notes la secuencia. Dice, no se asocien, salgan, apártense, no toquen cosa inmunda y yo los voy a recibir. Está hablando de la separación. Hermanos, amigos, no se puede tener lo mejor de los dos mundos. No se puede tener lo mejor del cielo y lo mejor de la tierra. Hay gente que sin querer queriendo, sin saber, tratan de acercarse a Dios sin haber dejado las cosas turbias en las que están. Así como están en medio del pecado, tratan de acercarse a Dios. Eso es imposible. La Biblia dice, apártense, sepárense, no toquen cosa inmunda y yo los voy a recibir. Por eso hay gente que está muerta en delitos y pecado y hay gente que han muerto al pecado. No es lo mismo estar muerto al pecado que estar muerto en pecado. No es lo mismo. Por eso Jesús, cuando vino la mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio, él que le dijo, vete y peca menos. De ahora en adelante, peca menos. No, Jesús le dijo, de ahora en adelante, vete y no peques más. ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia en Éfeso? El que hurtaba, hurte menos. No, él dijo, el que hurtaba, que no hurte más. El pecado tiene que ser cortado. Si es que realmente vamos a disfrutar de la bendición de estar en la presencia de Dios, y si es que queremos la bendición y el favor de Dios sobre nuestras vidas, el pecado tiene que ser eliminado. El pecado tiene que ser cortado. Debemos vivir en santidad, porque la santidad nos acerca al Señor y el pecado nos aleja. No se puede, es lógico que Dios detenga su bendición. Es lógico que Dios no pueda usarnos y no pueda bendecirnos si es que nosotros seguimos mezclado con el pecado, en compromiso, en complicidad con el pecado. Es lógico que Dios detenga su bendición. Y es lógico que Dios no pueda usarnos. Por eso hay un sí condicional. La lluvia va a venir. Pero si en el día en que Dios decide bendecirte no estás preparado, la bendición pasa de largo. ¿Qué serio? ¿Qué serio es este asunto? Porque Él dijo, yo los voy a recibir siempre y cuando no se asocien íntimamente, se aparten, se separen, no toquen cosa inmunda, yo los voy a recibir. ¿Quién nos ha hecho creer esa mentira? ¿Quién ha predicado esa mentira? De que podemos tener la bendición de Dios sin habernos desprendido del pecado. No es ora y luego arregla tu vida, es arregla tu vida para poder orar. ¿Qué Biblia has estado leyendo? ¿Qué Biblia se ha estado predicando? No es oro y arreglo mi vida, de ninguna manera. Es arreglo mi vida para luego tener comunión con Dios. Porque Él dijo, yo los voy a recibir siempre y cuando ustedes se separen.
Siempre y cuando ustedes no estén en complicidad con el pecado, con lo malo, yo los voy a recibir. Pero mientras eso no suceda, la bendición está detenida y la comunión está detenida. Arregla tu vida y ven ahora conmigo y ven a tener comunión conmigo. El pecado tiene que ser cortado de cuajo. Tiene que ser eliminado de nuestra vida. Tenemos que separarnos absolutamente de todo lo malo, de todo lo confuso, de todo lo turbio. Porque si no, lo que está en juego es la comunión con Dios y la bendición de Dios. El pecado, dice Jesús, vete y no peques más. Entonces la bendición y el perdón que acabas de recibir está condicionado a que no peques más. Pablo dijo, el que hurtaba, que no hurte más. De cuajo. Porque el pecado es la única cosa que detiene la bendición de Dios para tu vida. Para la mía también, por supuesto. La única cosa es el pecado. Qué serio. Es imposible para Dios bendecirnos y usarnos si es que estamos comprometidos con el mal o en complicidad con lo malo. Es imposible para Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie puede tener comunión con Dios. Nadie. Nadie es nadie. No hay excepciones. Sin santidad. Por eso la Biblia dice que Dios es, ¿no estuvimos cantando recién que Dios es santo, santo, santo? La Biblia usted no va a encontrar en ningún lugar de la Biblia que diga que Dios es amor, amor, amor. Por supuesto que lo es. Tampoco dice que sea justo, justo, justo. Por supuesto que lo es. Pero usted va a encontrar en la Biblia que dice que es santo, santo, santo. Por eso la santidad es fundamental para poder tener comunión con Dios y para poder tener su bendición. Le es imposible a Dios usarnos y le es imposible a Dios bendecirnos si es que estamos mezclados en complicidad, comprometidos con el pecado o con el mal. Olvídese de ser bendecido. Si usted no arregla su vida, si no se separa del pecado, si no se aleja del pecado, olvídese. Así de claro. Por eso el texto bíblico dice, apártense y yo los voy a recibir. Está tan claro, está tan claro. Está tan claro la palabra. Dice, apártense, sepárense y yo los voy a recibir. Segunda de Corintios 6 dice, apártense, sepárense y yo los voy a recibir. Ahí está la condición. Si no, no hay comunión. Y tampoco hay bendición. Pero quiero ir un pasito más en esta tarde antes de que participemos de la cena. Porque no es simplemente esto de separarnos del mal, no es simplemente alejarnos de lo malo de este mundo, sino también encuentro en la palabra de Dios que Dios nos manda a alejarnos de los creyentes que según la Biblia no son vasos de honra, sino vasos para deshonra. Aún más serio todavía, porque nosotros queremos tener, todos nosotros tenemos un complejo mesiánico y todos nosotros queremos ser más buenos que Dios. Pero Dios dice, sepárate y te voy a recibir. Pero ahora encuentro en la palabra que también deberíamos separarnos de aquellos que entre comillas son creyentes, pero que no quieren vivir una vida de santidad. Y que no solo ellos viven una vida cerca del pecado, revolcándose en el pecado, sino que animan a otros a que también sigan ese camino. ¿Y dónde está eso? Pastor, ¿dónde está eso en la Biblia que tenemos que separarnos? 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Dice, no se relacionan. Dice acá el Señor. No se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así
se entrega al pecado. Bendito Dios, está tan claro. Ni siquiera coman con esa gente. Tendríamos que evaluar todas las cenas, los almuerzos, las mateadas que tenemos, ¿con quién las tenemos? Tendríamos que evaluar. Porque dicen, ni siquiera coman con esa gente. Tengamos cuidado de no ser influenciados por personas o creyentes que no quieren vivir una vida recta, que no quieren honrar a Dios ni quieren honrar la iglesia del Señor. La Biblia dice que deberíamos ayudar a esta gente a salir del mal camino, pero teniendo cuidado de no ser seducidos nosotros mismos a cometer el mismo mal que les estamos ayudando a salir. Gálatas capítulo 6, versículo 1, para que lo pueda leer en casa. Por eso nuestro máximo ejemplo es Jesús, que Él vivió separado. Y la separación de la que estoy hablando no es una separación de contacto, es una separación de compromiso y de complicidad. Porque Jesús estuvo acá y Él no había una separación de contacto porque estaba con los pecadores. Pero Él jamás se volvió cómplice ni se comprometió con el pecado de la gente a la que estaba destinado a salvar. A la que les estaba predicando, Él nunca fue cómplice del pecado de ellos. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 7 versículo 26, tal sumo sacerdote por Jesús nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado ¿de quién? De los pecadores. ¿Se imagina usted a Jesús comiendo un asado ahí mientras todo el mundo está hablando mal de sus discípulos, de la iglesia, de la no? ¿Se imagínese? De ninguna manera. Por eso en este punto es bueno verificar quiénes son nuestros contactos y a quiénes estamos siguiendo en el Face. Va con onda. Sería muy bueno. Un simple me gusta. A veces somos tan inocentes nosotros que le ponemos me gusta a cualquier cosa. Pero un simple me gusta te hace cómplice de lo que esa persona está diciendo y muchas veces lo que esa persona es. Te hace cómplice de las cosas negativas que esa persona está sembrando en otros. Con un simple me gusta. Por eso yo creo que deberíamos desintoxicarnos de tanto fe. No participes de los comentarios negativos que se ventilan y que lo único que hacen es confundirte y apagar tu fe. ¿Alguien se cree lo suficientemente fuerte acá como para creer que esa basura no te va a contaminar? Como para creer que esos comentarios no van a apagar tu fe o no van a socavar tu fe. ¿Alguien se cree suficientemente fuerte acá? ¿No te das cuenta que es una estrategia del diablo para robarte la poca fe que tienes como la mía? Trabajamos tanto en la semana para que nuestra fe se fortalezca y miramos cualquier cosa en internet o en la televisión o leemos cualquier comentario y te tira abajo y te llena de confusión. ¿No te das cuenta que es una estrategia del diablo? Por eso mi recomendación es la siguiente. Si tienes que dejar de seguir a alguien en el Face, hazlo. Tu salud espiritual lo merece. Y si tienes que dejar de comer en la semana esos asaditos que tienes desde hace años con gente que deshonra a Dios, que no le da ninguna honra a Dios y que tampoco te favorecen en tu vida espiritual, pues hazlo. Porque lo que está en juego es tu vida espiritual, tu comunión con Dios y la bendición de Dios para tu vida. Poquitas cositas nomás. Es poco nomás lo que está en juego. Seguí nomás. Seguí metiéndole me gusta a cualquier cosa ahí, ¿no?
Como el Face es gratis, la gente dice cualquier cosa, no tiene la más pálida idea, pero dice cualquier cosa. Entonces vos encontrás uno que dice una cosa, encontrás otro que dice una cosa, y vos terminás el día y estás sofocado, tu fe está sofocada. Dios nos quiere lejos del pecado. El diablo tiene sus estrategias para acercarte al pecado. Usa no tanto su poder, el diablo no usa tanto su poder porque no tiene el permiso de Dios para hacerlo, pero usa sus artimañas para seducirnos, para arrastrarnos lejos de Dios y cerca del pecado. Y el diablo trabaja con cada uno de nosotros en forma privada. Es un trabajo personalísimo el del diablo con nosotros. Él nos llena de desesperanza y nos hace dudar de nuestra relación filial con Dios. Él se aparece a nuestro lado para tentarnos y afligirnos cuando Dios demora en contestar nuestras oraciones. Él nos arrastra a que dudemos de Dios cuando Dios se está demorando en bendecirnos. Es el trabajo del diablo, pero yo me di cuenta, dice la Biblia, que tenemos que saber cuáles son sus artimañas. Me di cuenta que cuando Él no puede prevalecer con nosotros de manera directa, usa a otras personas para hacerlo. Usa amigos, usa familiares, usa personas que influyen sobre nosotros para arrastrarnos lejos de Dios, para arrastrarnos al pecado y lejos de Dios. Que nadie se sorprenda si tu mejor amigo, si tus familiares más íntimos, si las personas a quienes vos querés son utilizadas por el diablo para llenarte la cabeza, para llenar tu corazón de cosas malas contra Dios y la iglesia. Que no te sorprenda. El diablo utilizó a Eva para tentar a Adán. Como no pudo hacerlo personalmente, utilizó a alguien que Adán quería. No lo hizo con Job. Como Satanás no pudo lograr que Job se rebelara contra Dios, usó a su esposa, y la esposa vino un día con una hermosa invitación: maldice a Dios y muérete. Hermosa la invitación que le hizo la mujer, usada por Satanás. No usó Satanás a Pedro para decirle a Jesús, cuando Jesús dijo: tengo que ir a Jerusalén para ser crucificado. No usó Satanás a Pedro para decirle: ten compasión de ti mismo. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí. ¿Quién? Satanás había estado usando a Pedro. No te sorprendas si el diablo trata de seducirte, de arrastrarte, trata de sacarte del camino, utilizando a tus familiares más cercanos, amigos más cercanos, aún creyentes. Mi recomendación en esta tarde es que no importa quién sea un amigo, sea un familiar, sea un creyente o sea un ser angelical que venga para alejarte del Señor, no lo hagas. No caigas en la tentación del diablo y mantente firme en las cosas del Señor. Esto sucede generalmente con la gente nueva y no tan nueva, que el diablo utiliza a los familiares muchas veces, a quienes nosotros amamos y queremos, y son ellos los que nos pegan y nos pegan y nos pegan. Es el diablo a través de ellos. Usted manténgase firme en el camino estrecho que le lleva a la vida eterna. Espacioso es el camino que te lleva a la perdición, pero estrecho el camino que te lleva a la vida eterna. Manténgase fiel al Señor y Dios será fiel con usted. Manténgase fiel en el camino del Señor. Simplemente, ¿cuáles son los beneficios de vivir una vida apartada, de vivir una vida separada del pecado? 2 Corintios 6, 17 y 18 dice: no se asocien, salgan, apártense, no toquen sus cosas inmundas, yo los voy a recibir y yo seré su padre. Quiere decir que la primera gran bendición es la plena manifestación de la paternidad de Dios. Sentirás a Dios como tu padre, como un padre bondadoso. Número 2, abundancia de frutos.
Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 20. Este es un versículo que te da vuelta. Dice, en una casa rica, no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Los más caros se dedican a las visitas. Viste que lo que tenemos ahí guardadito, que ese es algo especial, es para las visitas. Y los más baratos se usan para la cocina, como depósito de basura. Si te mantienes alejado del pecado, separación. Si te mantienes alejado del pecado, no dice si te mantienes cerca de Dios. Eso es la consecuencia, eso después. Primero arregla la vida y después va a morar. Si te mantienes lejos del pecado, serás como una vasija, ¿cuántos toman esta palabra? De oro purísimo, que Cristo podrá usar para sus más elevados propósitos. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Pues acá está la palabra de Dios. Acá está el secreto. El secreto está en su palabra. El secreto está en la palabra de Dios. Si queremos ser usados por el Señor, cuando llegue el día y Dios necesite a alguien, acá estaremos. Estamos preparados, estamos santificados. Lejos del pecado, santificado. Listo para ser usado por el Señor. Ay, Señor. Y 3. No solo eso, la plena manifestación de la paternidad de Dios, abundancia de fruto. 3. El tercer beneficio de una vida separada es que vamos a gozar de comunión ininterrumpida del Señor. Dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas. ¿Qué promesas? La promesa, esto lo dice en el capítulo anterior, la promesa de que Él va a vivir en nosotros, con nosotros y va a caminar en medio de nosotros. Esa promesa. Puesto que tenemos estas promesas de que va a vivir en nosotros, que va a tener comunión con nosotros, limpiémonos. Como diciendo, acá está la condición, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos al Señor. La comunión permanente con Dios siempre está condicionada a una vida de santidad. La santidad te lleva cerca de Dios. El pecado te aleja de Dios. Esa es la síntesis del mensaje de hoy. Si ustedes se mantienen alejados del pecado, entonces van a ser un utensilio de oro purísimo. Para que cuando el Señor te necesite, Él te pueda usar para sus más elevados propósitos. Pero mientras nosotros estemos en complicidad con lo malo, con el pecado, es lógico que Dios no pueda bendecirnos. Y es lógico que Dios detenga su bendición y no pueda usarnos. El gran secreto es obedecer la palabra de Dios. El gran secreto es sepárense del pecado. Aléjense del pecado. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Vamos a participar de la cena, pero que quiero en este momento que usted pueda tomar una decisión con Dios. No lo voy a exponer ni va a pasar al frente. Simplemente usted no desaproveche la oportunidad de arreglar su vida delante de Dios. Hoy va a ser un antes y un después para muchos de ustedes. Hoy 3 de septiembre va a ser un antes y un después. Hoy usted decide arreglar su vida, ponerle un punto final al pecado. El Espíritu Santo te va a mostrar cuál. No es un hombre el que lo hace. Es el Espíritu Santo de Dios que te anhela celosamente. Pero tiene una competencia en tu corazón y esa competencia es un ídolo, un pecado. Saca el ídolo de tu corazón y deja que Dios esté en el centro de tu vida. Él te anhela celosamente. Toma la decisión en esta tarde. Aléjate del pecado. Sepárate del pecado y de las personas que no hacen ninguna otra cosa más que arrastrarte a una mala vida, arrastrarte a pensar mal, a dudar de Dios, de la iglesia. Sepárate de esas personas que no quieren vivir en santidad, que están en rebeldía y no quieren vivir en santidad. Aléjate de esas personas.
y tú sigue el consejo bíblico. Dice, no se asocien, sepárense, apártense, no toquen cosa inmunda y yo los recibiré. Recuerda que lo que está en juego es la comunión con Dios y también está en juego la bendición y el ser usado por Dios. Oh Señor, tomamos la decisión en esta tarde de separarnos del pecado y acercarnos a Dios.